Hola, hola, saludo muy especial desde aquí, desde la sede de Mandala Taller Creativo. Bueno, vamos paso a paso. El objetivo, digamos, de estas labores de investigación sobre el tema de la geometría sagrada y en las catedrales góticas es, bueno, por un lado, ir haciéndole un seguimiento, si se quiere, a la trayectoria que ha tenido la geometría a través de la historia, cómo ha estado involucrada en la construcción de los espacios sagrados de toda la historia de la humanidad, de los espacios más simbólicos que ha tenido la cultura occidental, así como la oriental. En este caso, pues estas catedrales góticas, como les comentaba en otro clip, están enmarcadas entre el siglo XI y el siglo XIV de la Edad Media. Eh, y principalmente observamos el fenómeno en Europa y su dinámica pues a partir de la incidencia que tiene desde eh, el conocimiento y el control que tuvo el Imperio Romano. Hay pues un vínculo histórico pues entre esas dinámicas de la expansión del Imperio Romano, su caída y el surgimiento de nuevos empoderamientos a nivel de Europa, las monarquías europeas, el fenómeno de la incidencia del conocimiento islámico, especialmente pues en España, donde estuvieron pues durante largo tiempo y que terminaron llegando, digamos, a este periodo del medioevo, ya previo, pues, digamos, a la llegada del Renacimiento, en donde este tipo de estructuras se manifiestan como una forma, digamos, revolucionaria del conocimiento técnico de la construcción y de la implementación de una cantidad de conocimientos que son históricos en los cuales la geometría pues tiene un rol muy importante. Volvemos a estos esquemitas en donde podemos analizar digamos la estructura histórica. Me interesa resaltar especialmente esta línea de tiempo que vemos, esta línea verde que ves aquí en pantalla, que es, digamos, el ejercicio en el cual nos estamos concentrando nosotros, es el rol de la geometría sagrada, cómo aparece constantemente en todas las culturas, en todas las manifestaciones artísticas, si se quieren, las expresiones culturales, y especialmente tiene un rol muy importante en la arquitectura gótica. Como vemos, aquí vemos un par de organizaciones que hemos traído, pues digamos, a colación, ya que tienen una intersección muy fuerte con el movimiento de la arquitectura gótica y especialmente pues su conocimiento termina siendo supremamente útil, como lo he podido pues descubrir a través de la lectura de varios documentos de varios investigadores, de academias de escuelas de arquitectura y academias de arquitectura en donde profesionales de muy alto nivel se dedican a investigar sobre estos temas. Pues nosotros somos apenas unos visitantes y unos turistas en estos escenarios de este tipo de conocimientos. Son personas que llevan años, décadas dedicados a recopilar y a auscultar sobre estos conocimientos, y nosotros apenas estamos pues digamos leyendo los frutos de su trabajo. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas cosas. Lo que me parece pues muy importante es notar pues digamos como esa cultura de las logias masónicas, la cultura de la cábala, y digamos esas sabidurías que les son inherentes vuelven y aparecen dentro de esta arquitectura, que ya lo hemos notado pues en otros clips. Aquí me parecía muy importante, de pronto en el clip anterior no lo mostré, que este marquito rojo que ustedes ven acá es el periodo del oscurantismo,
que esa es la Alta Edad Media, y que se extiende durante casi todo el periodo histórico y tiene una característica muy especial, y es que el conocimiento que habían logrado desarrollar hasta acá el Imperio Romano, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano, termina quedando bajo el control de la iglesia cristiana y del poderío cristiano, y termina reservado precisamente esa sabiduría, esos conocimientos vinculados pues también mucho a la construcción, a la geometría, a las artes, a los monjes de ciertos monasterios que eran, digamos, privilegiados de tener acceso a este tipo de conocimientos y que no se consideraba dentro de, digamos, ese pensamiento de esa época, que fuera el conocimiento, la sabiduría, la lectura y los conocimientos que habían en ese momento, que ahorita vamos a mirar un poquito qué había, que fueran disponibles para todo el mundo. No, eran cosas que estaban dedicadas a un grupo muy exclusivo de la sociedad, caso pues muy diferente a hoy. Y a lo que pasó, digamos, al final de ese periodo gótico, cuando ya llega el Renacimiento, que hay unos cambios pues bastante importantes en esa materia. Entonces esto, digamos, tiene una relevancia muy importante. La mayoría de la gente no sabía ni siquiera leer, ni sumar, ni restar. O sea, había unos grados de ignorancia muy grandes. Para que entendamos el contexto pues de la historia, son épocas feudales en donde la organización social estaba dada por unas estratificaciones sociales muy marcadas, estructuradas sobre principios de monarquías, ¿sí? De noblezas y digamos, ya unas organizaciones sociales de base, digamos, ya mucho más básicas, más aisladas. Entonces, ese conocimiento estaba, digamos, concentrado en las capas más altas. Nosotros estamos, digamos, con este tema de la arquitectura gótica más o menos acá en esta zona del siglo XI al XIV, ¿sí? Ahí hay una serie de momentos históricos muy importantes que ya los pueden mirar ustedes pues en detalle, si gustan, perdón, pausando el video para que miren los hitos históricos que marcaron estos cambios en, en, la, en los momentos históricos pues propiamente. Bueno, entonces el ejercicio, el ejercicio que realicé es muy sencillo. Busqué algunos artículos de, digamos, escuelas que tuvieran, digamos, un prestigio, ¿cierto? Escuelas de cierto prestigio, especialmente pues europeas, algunas españolas más que todo, en donde hubiera, primero, que se hubiera sucedido el fenómeno de la arquitectura gótica, segundo, que los profesionales que estudiaran el tema pues relacionaran estos aspectos de la geometría dentro de sus investigaciones. Lo que trato de hacer con este clip es que tengamos en cuenta, número uno, es el tema de, digamos, la geometría como fundamento de la construcción. Es histórico, es un hilo, digamos, es un hilo que conductor que ha estado manifestándose a través de la historia de la humanidad, pues digamos, de la historia oficial, incluso de la no oficial, pero hablando de solo digamos, lo que se entiende como historia oficial, pues digamos desde Egipto para acá, hay un seguimiento, una serie de conocimientos que tienen que ver con geometría y a su aplicación a la construcción, ¿sí? Ya hoy en día, digamos, usamos otros parámetros para establecer los fundamentos de la construcción, pero durante esos periodos históricos estos eran principios de geometría. Como se puede ver, digamos, en este artículo que escribe María Ángeles Benito Pradillo, en donde el documento se llama Reglas Empíricas Tradicionales para el Dimensionamiento de Elementos Estructurales en Edificios de Fábrica Góticos y su aplicación a una catedral existente. Entonces son una serie de ejercicios que hacen profesionales de la arquitectura que se dedican a investigar sobre estos temas, van y buscan los parámetros que se escribieron en ese tiempo, había muy pocos documentos, como les comentaba, estamos hablando de la salida del periodo del oscurantismo, en donde el conocimiento estaba restringido a unas logias, pues digamos a las logias masónicas, a las logias de la cábala y a las organizaciones cristianas que, digamos, en cierta medida acaparaban el conocimiento, lo tenían restringido para sus propios fines.
Y digamos que el ejercicio que hacen estos investigadores contemporáneos es encontrar esos principios geométricos que ellos usaban, porque recuerden que para ese tiempo pues no había software como hoy en día lo hay para hacer cálculos estructurales. Es que pónganse digamos, en ese contexto de ese periodo histórico. Son organizaciones, hablemos de los constructores nomás, que usaban la geometría como principios de construcción. Era gente que había aprendido eso a través de la experiencia, ¿sí? A través de la práctica. Fueron construyendo edificios cada vez más complejos, con mayores demandas en términos de peso. Estamos hablando de estructuras construidas en piedra, ¿sí? Labrada, ¿sí? En donde tenían que mover unos elementos de unas grandes dimensiones, irlos superponiendo a través de una serie de estructuras. Ahí no había, pues, digamos, mucha posibilidad de improvisar. Sí, ellos habían aprendido eso a través de la experiencia y obviamente debían haber cometido una infinidad de errores durante su proceso de aprendizaje, pero ya habían llegado a este momento histórico que estamos hablando de 1200, 1300 después de Cristo, sí, en Europa, hablando pues digamos de Francia, del Reino Unido, en España, sí, en Alemania también aparecieron este tipo de estructuras. Son estructuras de grandes dimensiones, en donde los profesionales que estuvieron a cargo en ese tiempo pues tenían unos conocimientos muy específicos, unos códigos de construcción que les permitían hacer estas obras, que los habían adquirido, digamos, a través de, se habían ido transmitiendo de generación en generación, y quien aprendía estas técnicas lo aprendía siendo, digamos, a través de la experiencia también, siendo aprendiz de otro maestro que ya llevaba pues muchos años de experiencia, y era él quien iba transmitiéndole los conocimientos, y esta persona se iba formando a través, digamos, de ese acompañamiento. Sin ponernos pues como muy en mucho detalle, lo que me interesa es más mostrar cómo eran los, digamos, los esquemas que se usaban para diseñar una catedral gótica, ¿sí? Cómo estos investigadores lo que hicieron fue, digamos, superponerlo con una obra gótica española para ver qué tan cierto era, pues, digamos, esa, o qué tan real era la aplicación de esos conocimientos sobre las obras. Llegan a unas conclusiones de que sí había algunos lugares en donde estos principios eran usados completamente, en otros lados, digamos, había unas variaciones, pero sí hay, digamos, una continuidad en ese conocimiento y en la aplicación de esos conocimientos. Aquí se ve esta investigación que hace María Ángeles Benito Pradillo, utiliza los esquemas de un arquitecto del siglo XVI que se llama Rodrigo Gil Hortañón, ¿sí? Y algunos documentos que él rescató durante ese tiempo. O sea, había gente que se dedicaba a recopilar una serie de documentos o tenía acceso a ellos y los recopilaba, los estudiaba y producían nuevas obras que iban llevando, digamos, de esa forma el conocimiento a través de las generaciones. Aquí vemos algunos trazados donde vemos cómo eran los principios de geometría, ¿sí? unos principios de geometría empíricos, ¿sí? Que se iban plasmando en una serie de documentos, pero a partir, digamos, de los experimentos que ellos iban realizando y de las construcciones que tenían. Aquí vemos otros esquemas, esta pues ya la arquitectura gótica del típico arco ojivado, ¿sí? Cómo son las proporciones, qué medidas deben tener. Sobre esto, digamos, yo les traigo los más generales como para que tengamos una idea. La idea no es, digamos, esto no pretende ser una revisión exhaustiva de este tipo de investigaciones, sino por el contrario pretende presentar un panorama de lo que se hacía, de lo que se está haciendo ahora, porque estas investigaciones son contemporáneas, de lo que hubo en ese periodo gótico, ¿sí? De los documentos que había en ese periodo y de cómo hay una relación de unos principios geométricos empíricos, ¿sí? De lo que se llamaban edificios de fábrica góticos, ¿sí? O geometría de fábrica, que era la que se implementaba en este tipo de obras, ¿no? Aquí vemos unas proyecciones, ¿sí? Como este esquema que veíamos anteriormente,
donde estos trazados se aplican como unas guías para la ubicación de estos contrafuertes que fueron, digamos, los principales avances tecnológicos del periodo gótico, donde aparecen estos elementos que respaldan este elemento central, que son los que le permiten a la arquitectura gótica tener estos grandes ventanales, esas grandes proporciones en altura. Aquí vemos otro, este texto se llama Geometría Fabrorum, que era lo que hablamos ahorita. Es una geometría, son unos códigos de construcción que se usaron durante este periodo del gótico para la construcción de estas obras. Esta la escribe José A. Ruiz de la Rosa, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y en él habla de dos categorías del conocimiento, sí, es que eso, bueno, incluso hoy en día todavía se manifiesta un poco, ¿cierto? Como que hay lo que hablamos ahora, unos grupos privilegiados en donde hay unos estudios y unos conocimientos muy elevados sobre lo que es la construcción, y otros conocimientos que son como desde la práctica un poco, ¿cierto?, de lo que es la construcción, aunque digamos tienen unos vasos comunicantes y unos principios comunes, pero hay, digamos, como un conocimiento, digamos, de más sofisticado que otro, ¿no? Este señor José A. Ruiz nos recuerda un poco el tema del trivium y del quadrivium, que eran, digamos, como dos grupos de conocimientos que se aplicaron, digamos, durante el final del Imperio Romano y en la Edad Media, sí, que eran estas agrupaciones de conocimientos que habían, que eran el trivium, era la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que eran, digamos, como las carreras, si se quiere, pues, en las que se formaban los estudiosos de estos periodos, y donde aprendían, pues, digamos, eran los conocimientos que habían disponibles en ese tiempo y se aplicaban a diferentes áreas, ¿no? Aquí vemos como la geometría vuelve y aparece, ¿cierto? Unos principios geométricos que permitían guiar la construcción de las estructuras. Aquí contraponen los principios, digamos, teóricos, los que vemos aquí a la derecha, contra lo que fue, digamos, la construcción de una de estas obras. También nos muestra un esquema, pues, también desde la geometría ellos planteaban teóricamente cómo era que se iba a ir distribuyendo las fuerzas de estos elementos tan pesados. Recuerden que estamos hablando de catedrales de 100 metros de altura, ¿sí?, con pesos de miles de toneladas, ¿cierto? Estructuras enormes para ese tiempo, y que iban distribuyendo sus pesos a través de la geometría, pero esa geometría también no solo tenía unas implicaciones en términos constructivos, sino también estéticos, sobre la proporcionalidad, sobre la percepción de los espacios, ¿sí?, sobre lo simbólico de los espacios. Entonces, todo eso eran elementos que iban correlacionados. Aquí vemos otro artículo que nos encontramos fue este que dice Fuentes para el estudio de la geometría Fabrorum, que es como se llama, digamos, este tipo de geometría que se usó durante este periodo de la Edad Media y en el cual se fundamentaban la construcción de las obras. Entonces, me pareció muy interesante rescatar esto, que hacia el siglo IX pasa algo muy interesante, y es que ese conocimiento que traían, digamos, estos constructores herederos de la sabiduría grecorromana, sí, que son los que están presentes allá en Europa, en España, perdón, en Francia, en el Reino Unido, sí, estas grandes monarquías se intersectan con el conocimiento hindú, ¿sí?, y con el conocimiento musulmán, que hacia esos tiempos está el reino moro está en España, e intersectan todos estos conocimientos y producen una serie de documentos que son muchísimo más avanzados, obviamente, que los primeros, ¿sí?, a través de esa integración, de esa transculturación de la que hemos visto que ya se han presentado aquí en varios clips, en varios de los temas que hemos tratado. Hemos visto cómo esa transculturación termina convirtiéndose en un enriquecimiento de esa cultura, y en donde la geometría tiene una incidencia tremenda, ¿no? Nos muestra estos esquemas donde ellos planteaban los principios de proporción para la construcción de los espacios, de los elementos que componen
los edificios, ¿sí? Y bueno, esa es una muestra de cómo la geometría pues, se convertía en un elemento fundamental dentro de la construcción. Dice, como les comentaba hace un momentico, hacia el siglo XV aparecen documentos donde ya se recopilan estudios sobre lo que llamamos geometría Fabrorum, que es esto que usan como fundamento para la geometría, para la construcción gótica. Bueno, eh, bueno, hasta aquí este corto. Espero que les haya parecido interesante el tema. Les dejo esta imagen de fondo que es para los que no conocen esta catedral gótica o neogótica, está aquí en Manizales, en donde tenemos la sede de Mandala Taller Creativo. Entonces, como para que se den cuenta que estamos bastante cerca de este tipo de espacios y de este tipo de arquitectura y de la geometría dentro de los espacios simbólicos de los territorios y cómo ha podido llegar hasta nuestros días este tipo de conocimientos tan trascendentes pues que van relacionados con la construcción de espacios sagrados, de espacios religiosos y la sabiduría que hay inmersa en la geometría. Más adelante en algún momento podremos ver un poco de las formas y la simbología que tiene este templo, específicamente de la Catedral Gótica de Manizales. Pero bueno, por ahora se las dejo ahí de fondo para que vayamos viéndola en el futuro como un posible espacio para el estudio. Hasta aquí, muchas gracias y hasta pronto. Estén muy bien.